Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa, Visión Económica a las 18 horas. Damos la bienvenida a don Leo Valverde. Don Leo, bienvenido. Saludos, Alejandro Noel Cabrera. Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estoy con la pila puesta para llevarle nuestro estilo de hacer comunicación en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, don Leo, estamos conversando sobre los diferentes problemas económicos y hay algo que debemos estar hablando y es sobre lo que dijo el gobernador del Banco Central con respecto al COVID-19 y la recuperación económica. Como usted es el economista, yo quisiera que usted me comente las áreas de don Valdés Albizu, que dice que se va a ir recuperando la economía y habló de que en el mes de mayo que hubo menos 0.11% de ¿cómo se llama? Uno se ríe. ¿Tú ves? De inflación. De inflación, sí, porque uno es algo inaudito, ¿me entiendes? Pero eso tiene que ver con los índices económicos del índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo teníamos los combustibles bajísimos, porque no habían aumentos de la canasta familiar en términos de la agricultura, pero en todos los otros productos estuvimos hasta un 25 y un 30% de aumento de precio. Entonces, Alejandro, en la República Dominicana se ha puesto muy de moda lo que le llaman la percepción, que es la forma como la población o sectores específicos miran el comportamiento de un fenómeno. Yo percibo tal cosa, yo percibo aquello, ¿verdad? Y en las ciencias sociales, sí existe la categoría de la percepción, pero en la cotidianidad existe más todavía, es decir, que es lo que la gente cree respecto a determinados fenómenos o problemas. El asunto de la inflación, ya tú y yo lo hemos explicado académicamente y científicamente hablando, no se trata de que un producto suba de precio, de que la pintura, la madera o el aceite suba de precio. La tasa inflacionaria se calcula en función de la media sostenida en el incremento de los precios de los bienes y servicios durante una coyuntura específica. El Banco Central tiene una metodología y tiene un software que le va introduciendo los datos en función del índice de precio al consumidor y el mismo software te va proyectando la inflación. Nunca se va a juntar la percepción tuya, mía y de la población con la del Banco Central. Pero no Leo, perdón, hubo menos 11% de inflación. Para allá voy, Alejandro, porque el Banco Central no va a los supermercados. El Banco Central alimenta ni va a la maderera, ni va a la ferretería. Pero yo quiero, en mi condición de profesional de la economía, quiero observar el rigor que yo tengo que tener para informar a los televidentes de nuestro programa, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho tiempo con este programa y yo pienso que una de las cosas positivas que tenemos es que nosotros analizamos las cosas con objetividad y racionalidad. Y hay filósofos que dicen que la objetividad no existe, pero cada quien mira el fenómeno y lo analiza y esa es su objetividad, ¿verdad? La percepción que el otro tenga de lo que tú crees, ya eso es un problema a discutir en otro escenario. Lo cierto es, lo dije de manera jocosa, porque el Banco Central tampoco tiene que ir al supermercado y no es su función, pero lo dije así para que nuestros televidentes lo entiendan, que el Banco Central alimenta un software. Cuando hablo de un software quiere decir un sistema que le mete las informaciones y él mismo te va proyectando y te dice de qué tamaño fue el incremento en los precios del mes de mayo, por ejemplo, que es el que acaba de establecer el Banco Central. En esa medida dice que, bueno, los precios en vez de crecer, decrecieron, pero eso no es lo que los consumidores perciben. Entonces, yo no sé por qué el Banco Central, porque es una variable macroeconómica importante, pero para una coyuntura como esta no ayuda bastante decir una cosa que posiblemente sea cierta con respecto a lo que piensa la mayoría de la población, de que los precios ciertamente se han incrementado. Hay un problema que hay que relacionarlo, el incremento de la tasa de cambio, independientemente de que todavía no hayan importado las mercancías, ya los importadores están previendo el costo de reposición de los bienes y servicios que van a importar. Entonces están haciendo acopio de divisa y ellos están viendo que, bueno, cuando vaya a importar, el costo
de mi materia prima o de mi producto terminado para distribución va a ser distinto al que tengo actualmente o al que tenía en el momento que suplir los inventarios que ya se me están agotando. Todo eso es un asunto de variables que intervienen en este problema. Lo cierto es que cuando el Banco Central establece que el proceso de recuperación de la economía, yo también tengo como mi reserva como economista, en el sentido de que todavía no se sabe cuál va a ser la reacción que va a tener, ¿verdad?, el aparato productivo y el aparato de redistribución y distribución de bienes y servicios en la economía dominicana, porque estamos en una segunda fase de reinserción. Cuando se dé una fase total que se abra, entonces el primer mes de comportamiento nos va a decir a nosotros ciertamente cuál va a ser la rapidez con que se pudiera recuperar la actividad económica en República Dominicana y cuál no. De todas maneras, el Banco Central tiene una función específica y una de sus funciones es ciertamente llevar las estadísticas del comportamiento de los sectores económicos de la República Dominicana y en función de esas estadísticas entonces hacer proyecciones de qué pudiera suceder. Pero las proyecciones son, es decir, al día de hoy, yo mantengo mi posición respecto incluso al Fondo Monetario Internacional, que hoy dice, se destapa que la situación de América Latina es más compleja de lo que la había previsto y está planteando casi un 10% el nivel de retracción, de contracción de la economía. Un 3,7%. Respecto al crecimiento económico. Entonces, pero todo eso son vaticinios, ¿verdad? Que va a depender, sobre todo en el marco de una pandemia, de si la pandemia cede, si no cede, si se va a poder incrementar las actividades productivas, si las empresas en función del tiempo que tienen paradas rápidamente van a engrasar su maquinaria y van a producir en el nivel de escala que aspiran a producir para reponer lo que han dejado de producir y de ganar en esta coyuntura. Entonces, esas son una serie de variables que intervienen. Pero le pido entonces a nuestro amable televidente que tomen la información del Banco Central de la recuperación económica y del nivel de la inflación como una información de carácter macroeconómico. Y recuerden ustedes que en visión económica tenemos muchos años diferenciando lo que significa crecimiento económico respecto a lo que significa desarrollo económico. Y también tenemos mucho tiempo diciéndole a ustedes de la necesidad de que en la República Dominicana la microeconomía sea un referente importante, los aspectos microeconómicos, porque el Banco Central, cuando hace su proyección, él hace de carácter macroeconómico y lo que hace es sumar todas las variables microeconómicas, entonces presentar un condensado de agregados macroeconómicos. Ese término, si bien es para economistas, de todas maneras, estoy hablando de la suma de todas las actividades de un sector para presentarlo como una variable macroeconómica. Bueno, en ese sentido, cojámoslo entonces con pinzas, ¿verdad?, para la toma de decisiones, porque en términos de información, para lo que hacemos análisis, hay que llevarse del Banco Central, pero para lo que es la cotidianidad y lo que es usted, que es un micro, pequeño, mediano empresario, usted tiene que ponerle mucho caso a la percepción que hay a su alrededor, de que si los precios están creciendo y la gente dice que están creciendo, por algo lo está diciendo. Yo tengo la factura de lo que yo compraba, por ejemplo, en abril, o puedo decirte lo que compraba en febrero, Alejandro, y la pudiera mostrar en público. No es mi función hacer denuncias ni mucho menos, sino analizar. Esa es la función tuya y mía en este programa. Pero lo que me dice, si yo fuera a medir la inflación por el incremento en el precio de los bienes y servicios que yo he estado comprando los últimos 2 meses, entonces yo entraría en contradicción con el Banco Central. Pero a los fines profesionales y técnicos, si yo voy a hacer proyecciones, yo tengo que llevarme de las estadísticas del Banco Central o recurrir a la del Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o el Banco Mundial. Y para serte sincero, la única que me genera un poquito de confianza a mí es la Comisión Económica para América Latina. Las estadísticas de ellos, que son unas estadísticas como más aterrizadas a la idiosincrasia y a la realidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, con todo el respeto a las otras instituciones que son de abolengo, ¿verdad?, que son de carácter planetario prácticamente, pero tengo mi manera de yo también de elaborar mi discurso y de fijar postura en función de lo que yo creo que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta.
Bueno, en ese sentido, el gobernador del Banco Central dijo que con el control del COVID-19 vamos a tener para el 2021 un 5% de crecimiento económico del PIB. Eso es muy bueno. Y al mismo de eso... Mira, Alejandro, permíteme hablar sobre eso. Es lo que te digo. Yo no sé quién está asesorando. ¿Quién está asesorando? Esto es increíble. Esto. Yo no sé. Todos los demás países están hablando de que todavía en el 2021 no se van a poder recuperar. Y este está hablando de un 5% de crecimiento. Oh, hombre. Bueno, yo supongo entonces que el Banco Central se la está jugando con esa estadística, porque en medio de una pandemia, te lo juro, que todavía no se sabe. Por ejemplo, cuando venga la fase, ya no hay fase, ya lo que hay es una apertura total, porque si se van a quitar el golpe de queda y van a eliminar las restricciones y la población va para la calle, entonces vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la pandemia. ¿Se va a reducir? ¿Se va a incrementar? Ojalá que se reduzca, Alejandro, y que nosotros cojamos confianza, conciencia, y que la población y la ciudadanía sea la que marque el paso de retroceso en el incremento de la pandemia, ¿verdad? Si eso se diera, no tengo duda de que la economía dominicana tiene una estructura muy dinámica, Noel, muy dinámica, y es capaz de lograr cosas que de un escritorio es un poco difícil de ver, pero que en la convivencia cotidiana con la microeconomía, la microempresa, que es 1.400.000 unidades empresariales, las pequeñas y medianas, que son unas empresas que rápidamente se rearticulan en la cultura de consumo del pueblo dominicano, que ya estamos en un proceso de consumo en masa. Si la gente no quiere dejar de consumir, he contactado personas que se sienten mal porque ha reducido el consumo y tienen dinero y no pueden salir a comprar cosas. Y eso le ha generado un estado de ansiedad enorme. Y eso es real, porque lo he contactado directamente con personas que me han manifestado cómo se sienten teniendo dinero en los bolsillos y yendo al supermercado con una fila enorme y no poder comprar en el supermercado. Esto le genera ansiedad. Eso es parte de esa cultura del consumo en masa de la sociedad de úselo y tírelo. Ahora estamos comprando para automáticamente compramos y lo usamos un poco, tirarlo y volver otra vez a reponerlo con otra unidad que no es necesariamente necesaria. Bueno, vamos a un mensaje comercial y quédese ahí, amigos televidentes, que volvemos en breve.